A lo largo de los años, el ser humano ha visto diferentes maneras de generar una historia, naciendo desde algo conceptual hasta algo reflexivo e incluso jugando con diferentes elementos que no han sido explorados. A medida ha pasado el tiempo, el ser humano ha generado una enorme cantidad de historias que permiten ver una manera ficticia de representar pensamientos actuales, siendo conocido mundialmente en la estructura cinematográfica, muy presente desde lo que conocemos como Hollywood e incluso en sectores más tecnológicos, como es la industria del gaming, que también cuenta con historias que valen la pena analizar. Y si hay algo en común en todo este conjunto de historias, es las diferentes perspectivas humanas que podemos ver incorporadas en ellas, siendo esas mismas perspectivas las que nos dejan explorar todo un universo creado, resultando en algo fascinante y enorme al punto de que permiten al usuario, es decir, nosotros, querer formar parte de aquellos escenarios. A su vez que permite que queramos tener esa sensación de formar parte de su elenco, sus personajes, y sobre todo dan esa sensación de querer vivir la misma experiencia. Viendo las historias que son generadas hoy en día, podemos destacar la tendencia y el auge de elementos fantasiosos y mágicos, los cuales son cada vez más presentes e impulsándose sobre toda la industria. Cada día, el ver las historias nos muestra un enfoque diferente de nosotros mismos, ya que las mismas no solo buscan ser emocionantes, sino dejar un pensamiento y una reflexión que nos permite a nosotros ver más allá de lo dicho o lo presente, haciendo que queramos no solo ser una parte de ese mismo pensamiento, sino comprenderlo en caso de no compartirlo, siendo estas historias y muchas miles que hay hoy en día una perspectiva diferente de un autor ante una problemática, que incluso jugando con la fantasía podemos ver cómo siempre está presente el componente social en las historias, haciendo debates internos, ya sea en aspectos políticos, morales, económicos y más, haciendo que se enfatice en que las mismas historias creadas y la creación creativa de las mismas muestra esa necesidad de entender nuestra propia realidad. Porque bien se dice en la filosofía que detrás de cada una de las historias hay algo natural humano, lo cual es la necesidad humana de entender su propia realidad, con elementos alternos, como son los elementos emocionales, simbólicos, reflexivos, de pensamiento o existenciales, que en el camino nos muestran un deseo meramente humano de conectar con otras personas, siendo un origen que suele ser también presente por los autores, ya que ellos no solo desean conectar con las personas con sus historias, sino hacer todo un ecosistema y universo el cual permita a los mismos fanáticos conectar entre sí al seguir una historia. Por parte de diferentes filósofos, teniendo en cuenta incluso a Aristóteles en ellos, se nos ha dicho diferentes pensamientos, como uno que personalmente llamó mi atención, el cual es que el ser humano busca representar su propia existencia, creando nuevas historias, haciendo que de esta manera nosotros mostremos quiénes somos o cómo vemos el mundo acorde a lo que nos rodea, incluso representando nuestro ecosistema e infraestructura social, haciendo válido este pensamiento, ya que terminamos siendo parte de todo lo que valoramos, vemos y convivimos. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no?
es inevitable saber que todo nace de una necesidad humana de expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos y sobre todo nuestra perspectiva de vida. Cada una de las historias que ha sido creada ha mostrado un componente constante que es una enorme conexión emocional, siendo parte de la solución a diferentes eventos, con una importancia enorme para los personajes, el cual ese componente emocional nos muestra una caracterización tal que cumplen su objetivo a medida avanza una historia. Sobre todo, nos muestra un aprendizaje de cada uno de los eventos que acontecen. Personalmente, no puedo evitar decir que el ecosistema de los videojuegos ha sido tan cercano que me ha mostrado una perspectiva de cómo funciona la vida incluso, ya que en los mismos personajes y en la manera en la que se ve ese tipo de enfoque, conoces tanto que no solo empatizas con ellos, sino te das cuenta de que terminan siendo eventos que a familiares y cercanos les pudiera pasar, haciendo que el avance de un personaje, más allá de ser interesante, nos permite analizar un trasfondo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos, ya que si bien tú no eres quien está ahí, puedes sentir ser parte de esa perspectiva y en un buen momento puede transmitir todavía más. Deberías dejarme aquí con la demás basura. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Eso nos hace humanos. Lo siento, jefe, pero ¿tú cuándo has fallado? Debí haber protegido a Cortana. Evitar que todo saliera mal. Le fallé. No te fallaré a ti. Esto ha sido todo. Espero haya sido de su agrado esta reflexión de las historias, teniendo en cuenta varios aspectos, concluyendo con una pregunta, la cual es: ¿ha habido alguna historia que te haya marcado? Ha sido un gusto. Adiós.